pronto se escuchará Buenas Nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar Buenas Nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Nuestra lucha. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestra lucha. La palabra del Señor dice con claridad: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay muchas clases de lucha que el ser humano realiza en esta tierra, y hay luchas que son meramente humanas y terrenas, por las cuales tiene que luchar, batallar para salir adelante. Pero la palabra de Dios nos habla como cristianos, como hijos de Dios, nos dice que nosotros también tenemos una lucha, y esa lucha no es terrena, no es material. Esa lucha no es contra carne y sangre, sino que está hablando claramente que es contra las huestes espirituales de maldad. Nuestra lucha es una lucha directa contra el diablo, contra los demonios, contra el infierno, contra las fuerzas del mal. Y por ello es que nuestra preparación, nuestra capacitación tiene que ser meramente espiritual. Por eso en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, mire lo que dice la palabra, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo sabemos que nuestro Dios es omnipotente, es todopoderoso. No hay rival que le pueda hacer frente. El diablo, que el Señor lo reprenda, en una ocasión, ¿verdad?, cuando todavía estaba allá en el cielo y era el ángel de luz, se rebeló contra Dios y fue botado, fue desechado del cielo. Y también aquellos que se alzaron en rebelión fueron desechados, y ahora es conocido ya no como ángel de luz, como lo más bello que había en el cielo, sino ahora es conocido como diablo, Satanás. Y los ángeles caídos son conocidos como demonios, y ellos son los que tratan de hacer la guerra a Dios y tratan de hacer la guerra a los hijos de Dios también. Por eso cuando el Señor creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, por ahí asomó las narices también para tratar de dañar la creación de Dios. Lamentablemente nuestros primeros padres perdieron esa primera batalla, y de ahí vino entonces la caída del ser humano. Pero ya el Señor, hermano, en su omnisciencia, en su conocimiento anticipado, ya él había programado, ya tenía planificado la restauración del ser humano. Y por eso es que dice la Escritura que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios, que vino a nacer entre los hombres, a vivir entre los hombres y a pelear esta buena batalla de la fe. Él vino para derrotar las fuerzas del mal. Gloria a Dios. Lo sabemos, cuando leemos los evangelios nos damos cuenta cómo el enemigo desde el nacimiento del Señor trató de eliminarlo para que no pudiera crecer. Durante, hermano, su crecimiento natural y normal, quiso interrumpir, ¿verdad?, que el Señor llegara hasta ese momento cuando se presentó allá en el río Jordán.
Y Juan el Bautista tiene que decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando se bautiza, el Padre da testimonio, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Gloria al Señor. Y el Espíritu de Dios viene en forma de paloma sobre él para dar testimonio. Lo lleva al desierto para ser probado por el enemigo. Y el Señor vence allá en el desierto, con 40 días de ayuno y oración. Aunque su carne, su humanidad estaba débil, pero estaba fortalecido en el poder de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús descendió a Galilea en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo estaba en el desierto? En el poder del Espíritu Santo. Y el enemigo vino para tratar de tentarlo y de hacerlo caer de la gracia, pero el Señor sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el enemigo le insinúa y le dice: con que tienes hambre, ¿no? Di que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primer golpe dado al enemigo. Pero el enemigo dijo: bueno, yo voy a tener que usar las escrituras para ver cómo hago para convencerlo. Y viene y le dice: bueno, tírate del pináculo para abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le devuelve diciendo: pero también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Y le da otro golpe bajo. Y luego viene el enemigo y dice: ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y dice que le muestra todas las glorias del mundo y todo lo que en él. Dice: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el enemigo sale derrotado. Y dice la palabra que el enemigo se apartó de él por un tiempo. De ahí volvía otra vez. Porque Jesús en su humanidad, dice la Escritura, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él siempre venció al enemigo que trataba de acercarse para tentarlo y para hacerlo caer en algo. Siempre hubo ese discernimiento espiritual y hubo ese poder de lo alto para desbaratar las obras de las tinieblas. Aún, hermanos, para llegar a la cruz, quiso tocar sus sentimientos, ¿verdad? Y utilizó a Pedro diciéndole: no te acontezca tal cosa, mi Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Gloria a Dios. Pero cuando Cristo llega a la cruz del Calvario, y en lo humano que los hombres miraban como que ya lo habían apresado, arrestado, golpeado, y como que ahora iban a terminar con él en la cruz, pero lo que no sabían era que en la cruz del Calvario es que se iba a alcanzar la gran victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso ya el Señor en la cruz y ya entregando su espíritu dice: consumado es. La obra ha sido hecha, la victoria ha sido alcanzada. Gloria al nombre del Señor. Murió derramando hasta la última gota de su sangre y venciendo en la cruz del Calvario, porque descendió a las partes más bajas de la tierra para vencer al diablo, a los demonios, al infierno, a la muerte. Gloria al nombre del Señor, y levantarse victorioso al tercer día. Y desde que usted y yo conocimos al Señor Jesucristo, Él nos dio esa victoria en las manos. Usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Usted y yo somos más que vencedores.
Y aunque hay esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Porque la carne mira hacia abajo, pero el espíritu mira hacia arriba. Y que el mismo Señor lo dijo: velad en oración, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos enemigos peligrosos como el diablo y los demonios, el mundo, ¿verdad? Pero también la carne, y creo que es la más peligrosa. Pero nuestra lucha entonces es cada día, porque dice la palabra, el apóstol Pablo escribiendo dice: cada día muero batallando contra estas fieras. Pero no eran tigres, ni leones, ni osos. Hermano, era el diablo, los demonios, el mundo, la carne. Es nuestra lucha, es nuestra batalla cada día. Desde que usted dijo: yo creo en Jesucristo, yo acepto a Cristo en mi corazón como único y suficiente Salvador, desde ahí el Señor lo perdonó, lo cambió, lo hizo nueva criatura, lo hizo salvo por su gracia. Pero de ahí, hermano, comienza la lucha. Comienza la batalla cada día. Y para podernos mantenernos firmes y fieles, hermano, tenemos que someternos a la presencia de Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios, serle fieles a Él. Como dice aquí la palabra, Pablo recomienda: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué hace usted con su teléfono celular cada día? Está mirando cuánto de carga tiene. Si ya comienza a disminuir, dice: lo tengo que recargar al máximo para tenerlo a toda potencia. ¿Qué hace cuando ya va viendo que la aguja del combustible va bajando a reserva? Dice: voy a pasar a la gasolinera porque lo tengo que fulear. No me puedo quedar a la mitad del camino. ¿Qué hace cuando usted se siente ya cansado, que no aguanta por el trabajo de todo el día? Se va a descansar, se va a dormir, se va a recargar de energía otra vez. ¿Qué hace cuando las horas del día van avanzando y no ha podido comer y ya se siente desmayar porque el hambre está atacando? Ya se va a buscar comida para fortalecerse otra vez. Esto es en lo humano. En lo espiritual, ¿qué tiene que hacer? Usted no puede ir a comprar una recarga ni puede enchufar nada. Usted lo que tiene es que ir a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la presencia de Dios decirle: Señor, aquí estoy en tu presencia, dando gracias y dando gloria y honra a tu nombre, pero pidiéndote a ti, Señor, que fortalezcas mi vida espiritual. Que me llenes de tu presencia, que me llenes de tu poder, que me llenes de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para poder seguir adelante cada día, venciendo y manteniéndose firmes. ¿Cuántos días, meses o años nos faltan para llegar a la meta? No lo sabemos. Puede ser poco, puede ser mucho. Pero lo que sí sabemos es que cada día tenemos una lucha, una batalla, y cada día tenemos que vencer y tenemos que estar en pie para la gloria de su nombre. El diablo, que el Señor lo reprenda, viene tratando, observando cómo está ese cristiano, si está fiel, si está lleno de Dios o si anda descuidado, cómo anda, y anda ahí procurando, viendo a ver cómo lo va a tentar, cómo le va a ganar la batalla, anda viendo. Veamos lo que dice Santiago, capítulo número 1 y el verso número 12. Mire lo que dice la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué está diciendo? No se equivoque mi hermano. Dios no tienta a nadie, y tampoco él puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, oiga eso, cuando de su propia carnalidad, cuando de su propia debilidad es atraído y seducido por el mal. Ahí es cuando la gente cae de la gracia y perdió la batalla. ¿Por qué la perdió? Porque estaba descuidado. ¿Por qué la perdió? Porque no estaba buscando a Dios. ¿Por qué la perdió? Porque no se estaba llenando de Dios. Estaba vacío, superficial, viviendo una vida religiosa nada más, pero no había seriedad en la búsqueda de la presencia de Dios. Si queremos ser vencedores cada día y queremos estar en pie, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza cada día, hermano. Y es que la presencia de Dios se siente. Es algo que usted siente en su alma, en su espíritu, en su vida. Usted sabe cuando está buscando a Dios y sabe cuando usted está sintiendo la presencia de Dios. Pero sabe también cuando no está buscando. Y sabe cuando se siente vacío, cuando no siente nada, ¿verdad? Cuando no tiene ganas de ir al culto, cuando no tiene ganas de orar, cuando no tiene deseo de buscar de leer la palabra de Dios, no tiene deseo de acercarse, lo sabe. Y esa pereza espiritual lo está matando y está perdiendo la lucha. Cuando se arrodilla y se queda dormido en lugar de sentir la presencia de Dios y ganar la batalla, está perdiendo la batalla. Y tiene que estar alerta y decir, no puedo vivir descuidado. Hay muchos compromisos, muchos afanes, sí, hermano. Esta vida es de estudio, de trabajo, de compromiso, de tráfico, de ir, de venir, de muchas cosas. Y casi siempre decimos, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el día. Tengo que madrugar más. Tengo que correr más, porque los afanes de esta vida son inmensas. Pero en medio de todo eso, tenemos que pensar, no puedo andar corriendo para arriba, tengo que comer porque si no me voy a morir. Lo pensamos. Tiene que hacer un alto. Igual tiene que pensar, no puedo andar para arriba y para abajo con tantos compromisos sin buscar a Dios. Seco, vacío. Tengo que buscar a Dios, tengo que hacer el tiempo, tengo que agendarlo en mi vida, porque tengo que buscar la presencia de Dios para mantenerme en pie. Es mi lucha. Alabado sea el Señor. Y viene ya entonces ahora en Efesios 6:10, ahora el 11 dice, vestidos, oiga eso, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Contra qué voy a pelear? Contra las acechanzas del diablo, del enemigo de Dios y del enemigo de los hijos de Dios. Entonces, por eso dice que me tengo que vestir de toda la armadura de Dios. ¿Cómo va un soldado a la guerra? Hermano, va bien armado y va bien uniformado. Y sabe que va a una batalla seria. El cristiano también tiene que estar vestido de toda la armadura de Dios, porque solo de esa manera le va a poder hacer frente al enemigo. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Nuestra lucha espiritual, primera parte.
Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.